Imagina un mundo envuelto en un silencio absoluto, un desierto de una blancura tan intensa que hiere la vista y donde el tiempo parece haberse detenido hace millones de años. Este lugar existe en nuestro propio planeta, pero lo que vemos es apenas una fracción de su verdadera naturaleza. La Antártida es el gran misterio de la Tierra, un continente sepultado bajo un colosal velo blanco que alcanza los 4 kilómetros de espesor en sus puntos más profundos. Durante siglos, la humanidad solo pudo contemplar esa superficie gélida y hostil, creyendo que debajo no había más que una llanura de roca estéril y congelada. Sin embargo, estamos empezando a comprender que ese inmenso escudo de hielo no es una simple capa, sino una frontera que protege un mundo perdido. Un relieve accidentado y fascinante que desafía toda lógica geográfica. Si por un momento pudiéramos activar un mecanismo imaginario para drenar todo el hielo que cubre este continente, la revelación sería estremecedora. No encontraríamos un suelo plano o uniforme. En su lugar, aparecería ante nuestros ojos un paisaje salvaje de picos afilados, valles abismales y llanuras tan vastas que harían que cualquier otra región de la Tierra pareciera pequeña en comparación. La verdadera Antártida es una tierra de contrastes brutales. Sin su capa de hielo, el continente se revelaría como un archipiélago de islas masivas y una masa continental principal desgarrada por la actividad geológica de eones. El peso de casi 30 millones de kilómetros cúbicos de hielo es tan inmenso que ha hundido la corteza terrestre cientos de metros hacia abajo. Al retirar esa carga, la Tierra comenzaría a elevarse lentamente en un proceso geológico que duraría milenios. Lo que hoy vemos como una cúpula blanca y aburrida es, en realidad, el techo de una catedral de roca y misterio. Uno de los hallazgos más asombrosos en esta búsqueda por despojar al continente de su máscara ocurrió a mediados del siglo XX. Durante una expedición científica en el año 1958, un equipo de investigadores soviéticos detectó algo imposible bajo el hielo del polo de inaccesibilidad. Estaban sobrevolando una de las zonas más remotas y planas de la superficie, cuando sus instrumentos empezaron a volverse locos. Debajo de ellos, ocultas por casi 3.000 metros de hielo sólido, se alzaban las montañas Gamburtsev. Esta cordillera es un auténtico fantasma geográfico. Imagina un sistema montañoso con la misma magnitud y majestuosidad que los Alpes europeos, con picos que alcanzan los 3.000 metros de altura y extensiones que superan los 1.200 kilómetros de longitud. Lo más increíble es que nadie puede verlas a simple vista. Estas montañas han permanecido en una oscuridad total durante millones de años, protegidas de la erosión del viento y la lluvia por la misma capa de hielo que las oculta. El descubrimiento de las Gamburtsev cambió para siempre nuestra comprensión del continente, porque su sola existencia es un enigma. En una región que debería ser geológicamente estable y plana, estas montañas se yerguen desafiantes, obligando a los científicos a preguntarse cómo se formaron y por qué no han sido aplanadas por el movimiento constante de los glaciares. Pero las montañas son solo el comienzo de esta geografía invisible. Al explorar el subsuelo antártico, los radares han revelado la existencia de valles tan profundos que podrían albergar ciudades enteras sin que un solo rascacielos asomara por encima del hielo. Un ejemplo fascinante es la fosa subglacial de Bentley, una depresión gigantesca que desciende a más de 2.500 metros por debajo del nivel del mar. Es el punto más bajo de la superficie de la Tierra que no está cubierto por el océano. Un abismo oculto que nos recuerda lo poco que sabemos sobre la estructura de nuestro hogar. Para poder cartografiar este mundo de sombras, los científicos han tenido que recurrir a la tecnología más avanzada, principalmente al radar de penetración terrestre. Este sistema funciona de una manera casi mágica, emitiendo ondas de radio que viajan a través del hielo, como si éste fuera cristal. Cuando estas ondas golpean la roca sólida o el agua líquida en la base, rebotan y regresan a la superficie. Al medir el tiempo que tarda la señal en volver, los investigadores pueden dibujar un mapa preciso del relieve oculto. Es como si estuviéramos usando una linterna de rayos X para observar el esqueleto de un gigante dormido. Gracias a estos esfuerzos, hoy sabemos que la Antártida no es solo hielo, sino un rompecabezas de cuencas sedimentarias. Antiguos lechos de ríos y fallas tectónicas que narran la historia de la formación de nuestro mundo.
Explorar este continente bajo el hielo tiene un paralelismo asombroso con la exploración del espacio exterior. De hecho, los científicos que trabajan en estas investigaciones a menudo sienten que están estudiando un planeta alienígena. La logística necesaria para operar en el interior de la Antártida, con temperaturas que caen regularmente por debajo de los 80 grados Celsius bajo cero y vientos que superan los 300 kilómetros por hora, es muy similar a la de una misión a Marte o a la Luna. Cada vez que enviamos un radar o una sonda hacia las profundidades del hielo, estamos lanzando una misión hacia lo desconocido. Es el último gran rincón inexplorado de nuestro propio planeta, una frontera final que se resiste a entregar sus secretos. La sensación de asombro que produce imaginar esos valles silenciosos y esas cumbres que nunca han visto la luz del sol, nos conecta con el espíritu de los antiguos exploradores, aquellos que navegaban hacia los bordes de los mapas donde antes se escribía que allí habitaban los dragones. Hoy, los dragones han sido reemplazados por datos de radar y modelos climáticos. Pero el misterio sigue siendo igual de poderoso. Estamos descubriendo que lo que sucede debajo de la Antártida tiene el poder de afectar la vida de cada ser humano en la Tierra. No es solo un lugar lejano y frío, es el motor que regula el nivel de los océanos y las corrientes climáticas globales. Cada valle oculto y cada montaña sumergida juega un papel en cómo fluye el hielo hacia el mar. Comprender esta geografía invisible es vital para nuestro futuro, pero también es una invitación a la humildad. Nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología, todavía vivimos en un mundo que guarda secretos monumentales bajo una sábana de nieve. Antes de que continuemos, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La aventura apenas comienza, y lo que hemos encontrado en la base de estas montañas es solo la superficie de una historia mucho más profunda y antigua, que nos llevará a un pasado donde el hielo no existía, y este desierto blanco era, en realidad, un paraíso de vida vibrante. Este paraíso no es una simple conjetura romántica de los historiadores, sino una realidad científica respaldada por las cicatrices que el tiempo ha dejado grabadas en la roca. Para comprender realmente lo que se oculta bajo esos miles de metros de hielo, debemos realizar un viaje mental hacia atrás, mucho antes de que el primer ser humano caminara sobre la Tierra, hacia una época en la que el mapa del mundo era irreconocible. Hace más de 100 millones de años, la Antártida no estaba aislada en el fondo del globo, tiritando en una soledad gélida. Formaba parte de un supercontinente gigantesco conocido como Gondwana. En aquel entonces estaba unida a lo que hoy conocemos como Australia, la India, África y América del Sur. Era el corazón palpitante de una masa de tierra colosal, y su clima era radicalmente distinto. Imagina caminar por lo que hoy es el Polo Sur, y en lugar de una ventisca cegadora que congela tus pulmones, sentir el aire pesado y húmedo de una selva tropical. En lugar de un desierto blanco, tus ojos se encontrarían con una explosión de verdes profundos, helechos gigantescos que se mecían con la brisa, y árboles de hojas anchas que competían por alcanzar la luz del sol. Esta Antártida verde es el secreto mejor guardado del continente. Bajo la capa de hielo, los científicos han encontrado pruebas irrefutables de este pasado vibrante. Los fósiles recuperados en diversas expediciones cuentan una historia de abundancia biológica que parece sacada de una novela de fantasía. Se han hallado restos de bosques petrificados, troncos de árboles que conservan sus anillos de crecimiento, revelando estaciones de abundancia y sequía en un lugar donde hoy nada puede crecer. Pero quizás lo más impactante sea la fauna que alguna vez llamó a este lugar su hogar. Los paleontólogos han desenterrado huesos de dinosaurios que desafían nuestra percepción del frío extremo. Uno de los más famosos es el criolofosaurio, cuyo nombre significa lagarto de cresta congelada. Este depredador, que medía unos 6 metros de largo, cazaba en los densos bosques antárticos durante el período Jurásico. Junto a él, habitaban herbívoros acorazados como el Antarctopelta, un dinosaurio cubierto de placas óseas que ramoneaba la vegetación baja de las llanuras ahora sumergidas bajo el hielo. Incluso se ha encontrado polen antiguo atrapado en los sedimentos del fondo marino que rodean el continente. Un polen que pertenece a plantas que hoy solo veríamos en las selvas de Nueva Zelanda o en los bosques templados de América del Sur. Estos hallazgos nos dicen que la Antártida fue,
durante la mayor parte de su historia geológica, un refugio de biodiversidad. Sin embargo, hace unos 34 millones de años, algo cambió de manera catastrófica. La Tierra entró en un proceso de enfriamiento global y los continentes terminaron de separarse. Cuando América del Sur y Australia finalmente se alejaron de la Antártida, se abrió un paso oceánico crucial conocido como el pasaje de Drake. Esto permitió que una corriente marina rodeara por completo al continente, aislándolo del calor que traían las aguas de latitudes más bajas. Fue el nacimiento de la corriente circumpolar antártica, un muro invisible de agua fría que selló el destino del continente. En un proceso que duró miles de años, las selvas empezaron a morir. Los ríos se detuvieron y la nieve comenzó a acumularse, capa sobre capa, hasta convertir el paraíso en una tumba de hielo. Lo que hoy estudian los geólogos bajo esa barrera helada es, esencialmente, una base de datos geológica de un valor incalculable. Las rocas que forman el basamento antártico son piezas clave para entender cómo se formaron los continentes modernos. Al observar la geología subglacial, los investigadores han descubierto que la Antártida es un continente espejo. Las estructuras de las rocas en ciertas regiones del este antártico coinciden casi perfectamente con las de la costa oeste de la India y partes de Australia. Es como si estuviéramos mirando las dos partes de un jarrón roto que finalmente hemos vuelto a juntar. Esta información no solo ayuda a reconstruir el pasado, sino que nos permite comprender mejor la tectónica de placas, ese baile constante de la corteza terrestre que moldea nuestro mundo. Pero más allá de la historia tectónica, el subsuelo antártico alberga anomalías que aún no podemos explicar completamente y que mantienen a la comunidad científica en un estado de constante intriga. A través de mediciones satelitales y vuelos de reconocimiento, se han detectado anomalías magnéticas y gravitatorias masivas en áreas específicas del continente. Una de las más famosas es la anomalía de la Tierra de Wilkes. Debajo de una capa de hielo de varios kilómetros, existe una concentración de masa tan densa que altera el campo gravitatorio local. Algunos científicos sugieren que podría tratarse de los restos de un impacto de meteorito colosal, mucho más grande que el que acabó con los dinosaurios en México. Si esto fuera cierto, estaríamos ante la cicatriz de un evento catastrófico que pudo haber ocurrido hace cientos de millones de años y que quedó sepultado bajo el hielo antes de que pudiéramos descubrirlo. Otros investigadores proponen explicaciones más terrestres, como intrusiones de magma denso desde el manto de la Tierra. Pero la realidad es que sin excavar kilómetros de hielo sólido, solo podemos especular basándonos en los datos que nuestras máquinas nos entregan. Estas irregularidades magnéticas no son las únicas sorpresas que aguardan en la oscuridad. Los radares han mostrado que la corteza bajo la Antártida Occidental es mucho más delgada que en la región oriental, lo que sugiere que el continente se está estirando y desgarrando internamente. Esta actividad geológica genera un calor que emana desde el centro de la Tierra, creando un dinamismo que contradice la imagen de la Antártida como un bloque de hielo estático y muerto. Hay algo inquietante y a la vez fascinante en la idea de que, mientras en la superficie todo parece inmóvil y eterno, en las profundidades el planeta sigue trabajando, moviendo placas, calentando rocas y escondiendo secretos de una magnitud que apenas empezamos a vislumbrar. La Antártida es, por lo tanto, mucho más que un testigo del pasado. Es una frontera donde la geología se encuentra con el misterio puro. Los datos que obtenemos de las rocas sumergidas nos hablan de un mundo en constante cambio, donde lo que hoy es un desierto helado mañana podría volver a ser algo diferente. Pero esta exploración del subsuelo no solo nos revela rocas y fósiles de eras olvidadas. Al profundizar en el corazón del continente, hemos descubierto que el agua, el elemento que debería estar congelado por completo en estas latitudes, juega un papel mucho más complejo y dinámico de lo que nadie se atrevió a imaginar. Hemos aprendido que bajo el hielo no solo hay piedra y recuerdos de dinosaurios, sino que existe un sistema hídrico activo, un mundo de agua líquida atrapado en la oscuridad, que desafía todas nuestras teorías sobre la vida y la supervivencia en los entornos más hostiles de nuestro planeta. Esta red oculta de ríos y depósitos subterráneos es lo que nos lleva a preguntarnos qué tipo de maravillas o qué tipo de peligros podrían estar despertando en lo profundo de este gigante dormido a medida que empezamos a descorrer el velo de su milenaria armadura blanca.
El viaje hacia el abismo acaba de volverse mucho más fluido y sorprendente. Esa red de agua líquida de la que hablábamos no es una simple filtración superficial, sino un ecosistema oculto de proporciones épicas que ha permanecido en total aislamiento durante eones. El mayor exponente de este fenómeno es el lago Vostok, una masa de agua dulce colosal que fue confirmada por científicos rusos y británicos a mediados de la década de 1990. Imagina un cuerpo de agua del tamaño del lago Ontario, pero atrapado bajo casi 4 kilómetros de hielo sólido. Este lago no ha visto la luz del sol ni ha tenido contacto con la atmósfera terrestre en al menos 15 millones de años. Para los geólogos, es como encontrar una cápsula del tiempo biológica, un lugar donde el tiempo se detuvo mientras el resto del mundo evolucionaba a un ritmo frenético. Sin embargo, el Vostok es solo el comienzo, pues ya se han mapeado más de 400 lagos subglaciales que forman una red hidrológica compleja, con ríos subterráneos que fluyen a una presión tan inmensa que desafían las leyes de la física que observamos en la superficie. Lo que hace que estos océanos ocultos sean verdaderamente fascinantes es la posibilidad de encontrar vida donde técnicamente no debería existir. En este abismo líquido, la oscuridad es absoluta y el oxígeno es escaso, pero las expediciones que han logrado perforar el hielo con protocolos de esterilidad extrema han encontrado algo asombroso. Bajo el hielo se han detectado microorganismos, bacterias y arqueas que no dependen de la fotosíntesis. En lugar de la luz solar, estos organismos utilizan la quimiosíntesis, extrayendo energía de los minerales de las rocas y de los gases disueltos en el agua. Son formas de vida extremófilas que han prosperado en un aislamiento total, adaptándose a una presión que aplastaría a cualquier ser humano y a temperaturas que rozan el punto de congelación. Este hallazgo ha dinamitado nuestras teorías biológicas previas, demostrando que la vida es una fuerza implacable que encuentra su camino incluso en las grietas más profundas y oscuras de nuestro planeta. Pero, ¿cómo es posible que el agua permanezca líquida bajo semejante frío? La respuesta reside en una danza constante entre la presión y el calor interno de la Tierra. El peso masivo de la capa de hielo actúa como un aislante térmico, atrapando el calor geotérmico que emana del manto. Sin embargo, hay un factor aún más dinámico en juego: la actividad volcánica activa bajo el hielo. Investigaciones recientes han revelado que la Antártida no es solo un bloque de hielo inerte, sino una de las regiones volcánicas más grandes del mundo. En la Antártida Occidental existe una grieta profunda conocida como el Sistema de Rift, donde cientos de volcanes se esconden bajo el manto blanco. Algunos de ellos están activos, liberando columnas de calor que derriten la base del glaciar desde abajo, creando cavernas de vapor y ríos de agua líquida que lubrican el movimiento de los hielos hacia el mar. Es una imagen contradictoria y poderosa. Una tierra de fuego y hielo, donde los volcanes subterráneos dictan el ritmo de los glaciares superficiales. Esta configuración única ha convertido al subsuelo antártico en el laboratorio más importante para la exploración espacial. La NASA y otras agencias internacionales utilizan este entorno como un campo de pruebas para las futuras misiones a las lunas de Júpiter y Saturno, como Europa o Encélado. Estos cuerpos celestes poseen capas externas de hielo similares a las de la Antártida, con la sospecha fundada de que albergan océanos líquidos en su interior. Si podemos aprender a perforar el hielo antártico sin contaminarlo, y si logramos entender cómo prospera la vida en el lago Vostok, estaremos un paso más cerca de descubrir vida extraterrestre en nuestro propio sistema solar. La Antártida es, literalmente, nuestra puerta de entrada a las estrellas, un lugar donde practicamos cómo buscar vida en otros mundos mientras apenas empezamos a comprender el nuestro. Sin embargo, más allá de la ciencia ficción y la biología extrema, lo que sucede debajo de la Antártida tiene una importancia crítica y urgente para la vida en la Tierra. El continente actúa como el gran regulador del nivel del mar global y del clima de todo el planeta. La capa de hielo antártica contiene el 70% del agua dulce de la Tierra. Si el calor geotérmico aumenta o si las corrientes oceánicas cálidas siguen erosionando los glaciares desde abajo, el deshielo de estas estructuras podría elevar el nivel del mar en decenas de metros. No se trata solo de un cambio geográfico, sino de una transformación que redibujaría todas las costas del mundo, afectando a miles de millones de personas.
El gigante dormido no está tan quieto como parece, y su despertar es algo que los científicos vigilan con una mezcla de fascinación y temor. Cada burbuja de aire atrapada en el hielo antiguo nos cuenta una historia sobre el clima pasado, pero los ríos que fluyen por debajo nos advierten sobre nuestro futuro incierto. Al reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto, queda claro que la Antártida es el último gran misterio de la humanidad en este planeta. Hemos mapeado la superficie de Marte y la Luna con más detalle que el suelo que se encuentra bajo esos 4 kilómetros de hielo. Lo que una vez pensamos que era un desierto estéril ha resultado ser un continente de montañas majestuosas, volcanes activos, lagos milenarios y vida que desafía la imaginación. Es un recordatorio de nuestra propia pequeñez frente a las fuerzas de la naturaleza y de lo mucho que nos queda por conocer de nuestro hogar. La Antártida nos enseña que, incluso en los lugares más inhóspitos, siempre hay algo nuevo que descubrir si tenemos la tecnología y la valentía para mirar debajo del velo. Este gigante blanco seguirá siendo el guardián de secretos que apenas empezamos a sospechar. Quizás en las próximas décadas, nuevas misiones logren descender a las profundidades de los lagos más remotos, o encuentren pruebas definitivas de eventos catastróficos que cambiaron la historia de la Tierra. Mientras tanto, el hielo seguirá moviéndose, el fuego seguirá ardiendo en las entrañas de la roca y la vida seguirá floreciendo en la oscuridad absoluta, esperando a que el ser humano finalmente descifre su lenguaje silencioso. La fragilidad de este equilibrio es evidente, y proteger este rincón del mundo es, en última instancia, protegernos a nosotros mismos. ¿Qué otros secretos crees que aguardan en las profundidades inexploradas del hielo? Es posible que existan ruinas de una era tan antigua que la humanidad ni siquiera puede imaginar, o quizás formas de vida tan extrañas que cambiarían nuestra definición de lo que significa estar vivo. La Antártida sigue allí, imperturbable, recordándonos que el espíritu de exploración nunca debe detenerse, pues lo más increíble siempre se encuentra justo debajo de lo que podemos ver a simple vista.